Hola, bienvenidos a Raíces de la Fe, el estudio. Hoy vamos a hablar acerca de un tema que en verdad se trata mucho, se habla mucho, pero lo vamos a hablar desde otro punto de vista. Es el abuso en la fe, pero no solo desde el punto de vista del líder hacia la gente, sino de la gente hacia el líder. Lo vamos a ver desde el punto de vista bíblico y en la actualidad. Bienvenidos todos. Bienvenidos a un nuevo episodio. Prepárate para viajar en el tiempo y descubramos una enseñanza bíblica. Comparte este video. Iniciamos Raíces de la Fe. Bien, Oscar, de este tema del abuso, ¿cómo quiere que comencemos? Bueno, pues cuando usted me compartió el tema que íbamos a tratar, me pareció chévere, me gustó, pero a la vez creo que se le ha dado muchísima trascendencia y se le ha dado mucho, como decimos acá, mucho palo al tema. Entonces, como complejo a la vez, porque se ha hablado tanto que pareciera que la gente ya está acostumbrada a que le hablen de esos abusos, y es como cuando aceptamos cualquier cosa en la sociedad que ya nos parecen normales. Ajá. Entonces, me pareció chévere, pero complicado. Entonces, quise empezar a definir desde la misma palabra abuso, qué significa y a qué me llevaba dentro de la palabra. Y lo primero que me aparece en la RAE es la definición de abuso: hacer un uso excesivo, injusto o indebido de algo o de alguien. Hay otra definición que la RAE nos bota a veces varias definiciones, dice: hacer objeto de trato deshonesto a una persona de menor experiencia, fuerza o poder. Entonces acá ya empieza como a darnos una luz de cómo podemos abarcar el tema, porque cuando escuchamos la palabra abuso casi siempre, y si usted googlea, haga el ejercicio, le va a aparecer abuso sexual, siempre, sí. Siempre. Y hay si pone uno abuso en la fe, abuso en la Iglesia Católica, como si fuera el único lugar donde se han abusado. Exacto. Entonces como que ya está el tema muy centralizado y poco abierto, aparte que es difícil abarcarlo en ese sentido de que para muchas personas, como que ya es aceptable. Entonces yo hago esa definición y eso me lleva investigando y yendo a la palabra, a otra palabrita que es bien interesante y que solo se usa a nivel político a veces, pero en la religión también se ve harto, y es corrupción. Estas dos van de la mano. Y le voy a dar la definición de corrupción para que podamos ver cómo se enlazan y cómo se conectan. Dice: corrupción, acción y efecto de corromper o corromperse. Vicio, abuso introducido a las cosas no materiales. Corrupción de costumbres, de voces. Dice: en las organizaciones, especialmente las públicas, pero acá vamos a poner también las religiosas, práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho económico o de otra índole de sus gestores. Entonces, yo analizando decía, bueno, el abuso, para llegar para empezar a abusar, se tiene que tener un perfil, se tiene que tener unas definiciones, y empecé a buscar ahí en la palabra desde esos dos factores. O sea, el primero que usted da la definición es fuerza excesiva, ejercer el poder de manera excesiva. Sí. O sea, que sí hay una manera correcta de tener autoridad. Total. Hay un límite para la autoridad. Cuando se excede ese límite es que cuando caemos en el abuso. Exacto. Y posteriormente, cuando es el abuso es repetitivo, se vuelve corrupción, porque ya pasa lo que nos pasa hoy en día, que ya es miren, el pueblo sabe que los políticos roban. El pueblo sabe que los políticos se quedan con todas las ganancias y siguen eligiéndolos. El pueblo religioso sabe que los líderes abusan de su poder y de su autoridad, y ya se acostumbraron a vivir con eso. Eso se llama corrupción. O sea que de alguna manera, cuando una persona permite que le abusen en el área que sea, de la línea que sea, cuando una persona permite que repetidas veces se abuse de ella está dando pie para que la autoridad incurra en la corrupción. Total. Ya se vuelve un tema de cómplice. Si habláramos en términos generales de la vida del ser humano en cuanto al abuso, podríamos mirar lo que pasa con una esposa que se permite ser abusada de su esposo, o el esposo de la esposa, en las diferentes clases de abusos. De un novio, de una novia, de un empleado, de un hijo, de un padre. O sea que el abuso se ve en todas las áreas de la sociedad. Total. Lo podemos ubicar en cualquier aspecto de la misma sociedad, como usted dice,
y de acuerdo al contexto, de acuerdo a la cultura de ese lugar, se va a presentar de una medida mayor o inferior, ¿sí? De una u otra forma, creo que es Gandhi el que dice que la religión es el opio del pueblo, y él va a hacer referencia a un tema... Marx. Es Marx. Sí. Es Marx, Carlos perdón. Marx. En donde él va a hacer referencia a ese abuso. O sea, que se adormece a la persona. Total. Y se escogen perfiles. Ahí Sí. yo quería ver que para tener el abuso y para tener abuso de autoridad, también hay que ver unas características tanto del creyente como del líder religioso, sea el que sea. Entonces, O sea, el abuso religioso, ya metiéndonos en el tema de la fe, el abuso religioso ya tiene que ver es con una autoridad religiosa. Una autoridad religiosa que se excede, tal y como decía la definición que usted trajo. La autoridad religiosa excede su poder, excede su autoridad y ya se traspasa a la línea de abusar. Y el abusar ya es como infligir a una persona un daño. sí, ya se va a agredir, se va a tomar Sí. como una agresión, Sí. se va a tomar como el daño que se hace a otro, al prójimo como tal. Y ahí ya nos empieza a abrir campo en la palabra. ¿Por qué se permitirá el abuso? O sea, ¿por qué hay creyentes que saben que están siendo abusados desde el punto de vista religioso y lo permiten? ¿Qué cree usted que pasa con un creyente que permite que lo abusen? Yo creo que es falta de conocimiento de la misma palabra, falta de conocimiento de la palabra, falta de conocimiento de los roles y jerarquías que da el Eterno, que da Dios. ¿Por qué? Porque Dios en su palabra nos va a dar respuesta absolutamente a todo. Dentro de eso nos va a dar el tema de las jerarquías y nos va a decir cómo se van a manejar esas jerarquías y qué derechos y deberes tienen esas jerarquías. Cuando yo como creyente o como líder, porque vamos a pasar en algún punto en que ese abuso puede ser dado de forma inversa, no tengo claro esa jerarquía y cómo el Eterno da las categorías, pues me voy a dejar manipular. De por sí, yo estuve mirando un tema del perfil psicológico de los abusadores y generalmente un abusador ha sido abusado. Sí. Entonces, cuando tiene la oportunidad, va a generar abuso sobre los que son inferiores. Por eso va a decir la definición que va a ser deshonesto con una persona de menor experiencia, menor fuerza o menor poder. Sí. Vea que cuando hablamos del abuso religioso y cuando pusimos este tema para exponerlo hoy, la mayoría de personas siempre se imaginan, ya sabemos de qué nos van a hablar, de la gente que se aprovecha y le saca el dinero al creyente y todo eso. Muchos líderes les incomoda que este tema se hable. Muchas personas que son feligreses en una comunidad o una institución religiosa también les molesta, porque hay muchas personas que están acolitando los abusos. Hay creyentes que acolitan el abuso, o sea, saben que el líder está abusando y guardan silencio. Solo cuando se van es cuando lo dicen. Yo no sé si usted se ha dado cuenta que hace unos días salió, unos meses, un apóstol en Estados Unidos que él decía que el que se iba de su cobertura le iba a dar COVID y empezó a decir, ya no sé cuántos han muerto de COVID por haberse ido de mi cobertura. Y otros líderes saben eso. Solo esperan a que o se vayan o los expulsen o haya algún lío y se van y cuentan absolutamente todo. El líder hacía esto y esto. De alguna manera, muchas personas se vuelven copartícipes del abuso. Claro, además que ya ahí, cuando explota de esa forma, como usted está diciendo, a mí me pasó un caso muy particular. Y cuando pasa eso, cuando ya está en ese punto, infortunadamente, la persona ya, como decimos, podríamos decir, perdió el año. ¿Por qué perdió el año? Porque cuando hay un abuso, y cuando usted se da cuenta de algo, decíamos ahorita, es como ser cómplice si yo no hago nada. Si yo actúo después de que ya he sido cómplice y lo hago porque ya me fui, porque salí en bronca, porque no me gustó algo, porque me miraron feo, y ya lo voy a hacer, ya se cambia. Hay una palabra en hebreo que a mí me gusta que se llama, que se dice la kavaná, ya cambia la intención. Entonces ya usted no lo va a hablar en el ánimo de denunciar, sino en el ánimo de hacer chisme, de dañar la reputación. Esa, a manera de venganza. Y ahí tenemos otro problema,
porque algo que empezó con el abuso de un líder se va a convertir en una transgresión de la persona que fue abusada. O sea, es donde hay que tener mucho cuidado. Mire que le voy a compartir algo que me pasó. Cuando usted me dijo el tema, yo estoy en varios grupos en redes sociales de religiones, donde se habla de religión de todo, no es un credo específico. Entonces cuando Wilson me comparte el tema, dije, voy a ver qué piensa la gente, voy a hacer mi estudio de mercado, voy a hacer acá, y puse una pregunta que dice así. Les dije, ¿ustedes creen que existen abusos de índole espiritual, sexual, económico en las iglesias de parte de los líderes? ¿Tiene una experiencia al respecto? ¿Qué hacer en estos casos? Yo ahí puse como que denuncie. Y bueno, ahí eso se armó la polémica, pues. Pero lo que me llamó mucho la atención es que de todo lo que me hablaron muchísimo y me respondieron muchísimo, nadie utilizó la palabra para sustentar lo que estaba opinando. Entonces es fuertísimo. Y yo no sé si es que ya estoy mal acostumbrado, pero a mí me gusta que cuando hablo de temas de la palabra, uno tiene que llevar su base bíblica, o si no. Y yo les empecé a poner eso en buena onda, les dije, pero regálame una base bíblica de lo que me está diciendo, porque me hablaban de que hay que mirar el Espíritu, que toca tener al Espíritu Santo. Bueno, me dieron muchas opiniones, que no es el caso, pero me llamó mucho la atención que las personas no tienen base bíblica, y de ahí parto para decirle que el primer error es falta de conocimiento de la palabra. Tanto del que se permite ser abusado como del que abusa. Hay falta de conocimiento de la palabra del que lo abusan y del que abusa. Total. Porque hay muchos líderes que abusan creyendo que la Biblia o Dios les da la autoridad para eso. Hay muchos líderes que de verdad se han creído el cuento que son el ungido de Yahweh como en el tiempo bíblico. Y el ungido de Yahweh en el tiempo bíblico no se ve hoy en día. O sea, esa es una, como me parece a mí que es una mala interpretación de la Biblia cuando alguien dice que el líder de una comunidad religiosa o el líder religioso es el ungido de Yahweh. No, eso tiene un contexto adecuado. Y exclusivamente el ungido de Yahweh eran los reyes, los profetas y los sacerdotes. No más en ese contexto bíblico. Si alguien quiere transgredir una norma exegética y traer ese texto y aplicárselo, entonces hay muchos líderes religiosos que desafortunadamente creen el texto tal y como está y se lo aplican. Entonces, yo soy el ungido de Yahweh, yo puedo hacer lo que me plazca porque Dios me respalda, porque Dios respalda la autoridad. Y el creyente normal, pues él es el ungido de Yahweh, yo no puedo decirle nada porque voy a incurrir en rebeldía. Y como lo maldicen con la maldición de Coré, sí. Pues entonces hay de parte y parte, ¿no? Ahí es fuertísimo, ahí es fuertísimo. Y qué tenaz que usted está hablando de algo que tocamos ahorita, es las jerarquías, ¿no? Reyes, ajá, profetas, sacerdotes, levitas, común y corrientes que hacían el oficio y las tareitas. Hay los maestros, los que son pastores, los pastores de la palabra, no los que esos pastores eran los maestros, ¿no? Exactamente. Porque hay gente que cuando ve que en Ezequiel, en Jeremías habla de los pastores que abusan, todo el mundo cree que era que en ese tiempo habían pastores alquilando un lugar o un edificio. No, el contexto es totalmente diferente. Ahora, la esencia puede ser aplicable, que es lo que siempre hemos hablado. Cuando usted decía ahorita que hace tiempo se acostumbró a que siempre haya una base bíblica, creo que es la mejor manera de estudiar nuestras raíces. Alguien podría pensar que este tema no tiene que ver con las raíces de la fe, y les quiero recordar que el programa se llama Raíces de la Fe, no Raíces Hebreas de la Fe Cristiana, no, se llama Raíces de la Fe en general, no de la fe cristiana o de la fe. Podríamos hablar de cualquier fe. Y en el ámbito bíblico, que es lo que nos compete a nosotros, muchas personas, por desconocimiento de la palabra de Dios, abusan. ¿Usted cree, Oscar, que un líder religioso que abusa inconscientemente de su autoridad puede ser censurado como abusador religioso? Que él no sabe lo que está haciendo y él abusa. ¿Puede ser censurado como abusador espiritual? Le podemos decir, así usted no lo haga conscientemente, está en la línea del abuso. Esa pregunta está bien complicada, bien complicada. Yo creo que se deben llevar los parámetros de la palabra, ¿sí? A veces pienso, y ahí poniéndome un poquito en el lugar del líder, porque he estado en los dos lugares, y cuando uno está en el puesto del creyente, uno le casca chéverísimo, o sea, uno le manda con toda. Cuando ya está en el puesto del líder, entonces uno es el que está recibiendo todo el látigo.
y cambia la perspectiva un poquito. Entonces, cuando yo hago este análisis, trato de ponerme en las dos formas que debe ser lo adecuado. Hay un tema en la palabra que dice que cuando exista un problema, creo que esa cita no la traje, la tenía en la cabeza pero no la traje, de pronto usted me contextualiza ahorita, dice, llama a 1 o 2 testigos. Bueno, Yeshua utiliza esa norma, dice cuando alguien te haya ofendido, ¿sí? Ve a él e intenta hablar con él. Si no te escucha, llama a 2 o 3 testigos. Sin embargo, el concepto que está dando Yeshua está basado en la Torá, en el Pentateuco. Exacto, ¿sí? pero entonces de los 2 o 3 testigos. Ahí para responder su pregunta de si lo categorizamos o no como abusador, yo pienso que se debe cumplir con ese principio, porque si es un abusador es porque está transgrediendo de una u otra forma mi integridad como oveja, como creyente, como feligrés. Y lo mismo pasa al revés. Entonces, lo primero que tiene que hacer es ir y hablar. Si no le funciona, llame a 2 testigos. Si ya después de ahí no le funciona, y esa es mi respuesta, yo creo que se debería denominar un abusador. Que de por sí a muchos les pasa, y lo que va a pasar en consecuencia es que los sacan de la iglesia, los amenazan. Yo por ahí tenía unos ejemplos de lo que normalmente le dicen al creyente. ¿Cómo lo amenazan? Sí, le van a decir, yo no sabía lo del coronavirus, ahora esa es la nueva, la de este año, sí, claro. La maldición de este año del coronavirus, pero antes le dicen a usted sus finanzas, le dicen que le va a ir mal, que es un rebelde, la palabra rebelde se utiliza harto, le mandan una serie de palabras que en realidad son manipulación, sí. Y ahí sería chévere mirar el perfil del abusador, que era lo que le estaba diciendo hace un ratito, que el abusador tiene un perfil. Entonces, para el creyente sería genial tener la forma de evaluar a un abusador, porque es que el abusador va a tener unas características, va a ser repetitivo, se va a volver corrupción, pero tampoco es el tema que mi líder me llamó la atención o me hizo una exhortación y yo ya lo voy a tomar por la línea de abusador. Sí. Ahí se vuelve tergiversar el asunto. Ahí se vuelve un tema muy álgido, una línea muy delgada en donde tenemos que empezar. Para mí, un abusador es el que ya se vuelve repetitivo. Sí. Entonces, cuando yo tengo un problema, hablemoslo desde cualquier índole. Si usted quiere, hablemoslo desde la parte económica. Yo veo un líder que se compra un jet y tiene su jet privado, pero la gente de la congregación no tiene que comer. Yo empiezo a evaluar. Cuando yo ya voy y le pido las cuentas y tengo problemas y me manda maldiciones y demás, o no me lo sustenta, yo ya empiezo a evaluar. Cuando yo voy, hago la gestión, tengo que hacer un proceso para mí para llegar a esa sentencia de abusador, ¿sí? Porque qué tal el man le haya llegado una herencia y el man se compró el jet. Sí. Entonces, si yo hago ese proceso, puedo categorizarlo. Ahora, si él no sabe, pues mi deber como creyente, porque es que hay otro tema que es bien fuerte, y cuando yo le hablaba de las jerarquías, es que en la palabra existían los reyes, los sacerdotes, los profetas, pero después de que viene Mashiach se hace un pequeño cambio en ese asunto y pareciera que todos se nivelaran. Y si hay un liderazgo, pero no es igual que el de la palabra, no es igual que el del pueblo de Israel en su momento, que tenía una instrucción y una conexión con el Eterno mediante estos líderes. Por un lado político, por otro lado espiritual en la parte de las ofrendas y sacrificios. Ya hoy pareciera que nos hubieran nivelado en muchos aspectos. Entonces, los creyentes como tal, también tenemos unos rangos en donde podemos llamar a mi líder y decirle, ven, yo pienso que esto está así. A mí me pasó en una ocasión que alguien me llamó y me dijo, mira, yo estoy pensando esto. Entonces, ¿qué toca? Escuchar, analizar y ver hasta ahí hay varios puntos, ¿no? El hecho de que una persona no le guste una norma no quiere decir que la puede romper. Puede discutir la norma. Esa es siempre como una metodología que yo creo que es aplicable en el ámbito religioso. A mí me gusta mucho lo de la aplicación de las normas. Por eso a mí me da risa esa gente que dice que estudia la palabra, que son muy sabios y todo, y a veces no se pueden someter a una norma pequeña. ¿Sí? Por ejemplo, si en una comunidad hay un grupo de WhatsApp, dice la norma es esta para este grupo, y la persona rompe la norma, yo digo, pero ¿cómo así? No se supone que sabe tanto y que tiene tanto, y no puede obedecer una norma de estas, pero aquellos que dicen, no, pero yo guardo el día de reposo y estricto y así con estas leyes judías y todo el asunto, y entonces una pequeña norma no la puede obedecer, no entiendo eso. Le pregunté sobre el que abusa sin saberlo.
Yo creo que sí es culpable porque la ignorancia no lo exime a él de la transgresión. Debería de aprender, sí, debería de aprender, entonces debe hacerlo. Ahora hay una cosa que ocurre y esto es un comportamiento en las personas o niños que son abusados. Hay muchos niños que comienzan a ser abusados a edades tempranas y si ellos no hacen algo o alguien descubre el abuso, el niño va a normalizar ese abuso y va a creer que eso es normal. No todos, pero muchos llegan a aceptar que el abuso sexual o el abuso que le estén infringiendo es normal. Entonces por eso hay muchos niños o niñas que no denuncian el abuso porque es repetitivo y ellos piensan que es normal. Esta conducta también aplica para los creyentes. Ahora, ningún abusador llega de plano a abusar de los creyentes y a explotarlos y a manipularlos. No, todo esto es progresivo. Todo esto es progresivo. Se comienza con pequeñas acciones y luego va a llegar a acciones más grandes. Cuando usted dijo al comienzo que esto desembocaba en la corrupción y ahora acaba de dar el ejemplo del jet, de un líder o un ministro de Dios que compre un avión particular. Que no es el que se está imaginando, ¿no? No es ese que sale en el canal, no, ese es otro. Salen varios, hay varios. ya hay muchos. Que ahora, bueno, yo pensaría que una persona que puede comprar un avión para su ministerio, es probable que de pronto algunos dicen que lo requieran. Sin embargo, yo digo, pero ¿cuál es el lío de viajar en primera categoría en un avión, en un vuelo comercial en primera clase? Bueno, porque necesita oral y todo eso. Bueno, yo no voy a poner en tela de juicio si lo necesita o no. Sin embargo, iba a decir esto en relación a los abusos dentro de los feligreses. Cuando uno ve que un líder empieza a cambiar su vida económica y a convertirse en una persona más ostentosa y más vanidosa, y entonces tiene que estar cambiando de vehículo cada año, y su ropa ahora ya no puede ser de esta, yo no dudo que lo pueda hacer. Sin embargo, sí me voy al plano bíblico y me voy al ejemplo claro de Yeshua. Cuando usted le pregunta a alguien qué es el cristianismo, la persona le dice es vivir como Cristo. Lo interesante es que no aplican los principios con los que vivió el Mesías. No aplican, o sea, Yeshua, y alguien dirá, pero eso es porque Yeshua, su ministerio era de tal magnitud. Pero yo no veo a Yeshua comprando burros último modelo para moverse de Canaán a Galilea y todos estos lugares y Jericó. No lo veo en esas. Entonces, de alguna manera, el abuso siempre se va a llegar a convertir en algo para beneficio propio. El abuso siempre se va a ver en beneficio de ciertas personas. Cuando es algo que toda la comunidad se beneficia, no es abuso. Es algo que es un bien común, pero cuando se benefician unos pocos o uno solo, ahí hay algo que no está funcionando bien. Ahí hay algo que no está funcionando bien. ¿Qué tal, Oscar, si pasamos ahora? Hemos hablado del abuso en general y hemos dado una perspectiva de todo lo que puede ocurrir en el abuso en general, pero ahora, ¿qué tal si nos centramos en la parte bíblica? Y miremoslo desde las dos facetas que usted nombraba. No es solamente el abuso de líderes contra personas que son feligreses en una congregación, sino que también hay abuso de las personas de las congregaciones hacia los líderes. Yo creo que este punto nunca se ha tratado, por lo menos yo nunca lo he visto en ninguna red social, ni en YouTube, ni en nada. Siempre se habla del abuso de los líderes hacia los creyentes, que eso es ineludible, ese tema no se puede negar. Pero ¿hay acaso abuso del creyente, del discípulo, acerca de su maestro, de su pastor? O sea, el abuso también se puede dar en vía contraria, como usted lo dijo, en dos direcciones. Yo creo que es fuertísimo porque desde mi punto de vista, es mayor. Lo que pasa es que el del líder va a ser público, va a ser expuesto. Y es más notorio. Claro, porque, y es que me pasó algo chéverísimo este fin de semana, estaba enseñando y mi mamá en la enseñanza me mostró un mensaje de alguien que enseña también la palabra, que puso un mensaje. Esta semana estábamos estudiando el suceso de cuando llega el suegro de Moisés, a llevarle su familia después de que han salido de Egipto. Entonces llega Yitro y le entrega a su familia y empiezan a hablar ahí todo. Y un líder que estaba enseñando sobre el tema también puso en sus redes algo parecido, como que
entiendo la postura de Yitro y entiendo que Moisés no tenía la experiencia y estaba teniendo problemas con el tema del juicio, que también se toca el tema de cómo Moisés está juzgando al pueblo y cómo se está desgastando. Y entonces el man tiene como una crisis, pero dijo algo que me pareció genial, y es que a nosotros los que estamos de líderes, los que estamos enseñando, tenemos un reflector en la cara, y a veces ese reflector, y por lo general, no nos deja ver lo que está pasando allá abajo. Está haciendo la analogía con un teatro, con el actor, y pasa mucho, porque es que el líder es el foco, es el centro. Entonces él tiene todas las luces, tiene todos los ojos ahí pendiente de él, y de una u otra forma el líder, lo he podido experimentar un poco, uno aprende a ser como es. Hay unos que les toca fingir todo el tiempo, pero a veces uno decide ser como uno es, y el ser como uno es refleja la humanidad del líder. Ajá. Y eso le va a traer problemas. Muchos problemas. Obviamente tenemos que estar en cambio progresivo y todo el cuento, pero siempre los feligreses, los que están ahí, los ojos que van a estar ahí, si no tienen un buen fundamento, una buena raíz, van a empezar a tomarse el papel de jueces y de juzgar. Por eso yo le decía al principio, y por eso me enfoqué mucho en el principio de Mashiach, cuando dice, llámalo y dile, llama a un testigo y dile. Después de eso puedes empezar a tener un criterio de juicio, pero normalmente el creyente lo que hace es y se vuelve una bola, sí. Y a veces están hablando cualquier cantidad de la persona y la persona no tiene ni la más mínima idea. Entonces es súper tenaz, y esto no se va a ver en una predica, esto no se va a ver y este abuso, ¿sabe cómo es? Estamos mirando, vamos a entrar al primer tipo de abuso, que es de los creyentes hacia sus autoridades. Ese tipo de abuso del que usted está nombrando, del que usted está haciendo alusión, Oscar, es porque uno diría, pero ¿qué tipo de poder tiene este creyente? Porque la definición que dimos es, abuso es el excesivo poder. Pero entonces diría, pero es que el creyente no tiene poder. Sí, en ese caso el creyente tiene el poder de hablar lo que le dé la buena voluntad. Y él cree que entonces eso no es atentar contra el líder, que eso no es un abuso. Porque un líder difícilmente se va a poner a echar chisme y a defenderse de sus agresores o de sus opositores. Que los opositores no es tan mal que los haya. De hecho, el opositor es positivo que lo haya. Total. La cuestión es la forma en que se opone. Entonces un creyente abusará de su no autoridad, porque como no tiene autoridad, abusa de no tener que darle cuentas a nadie y hablar lo que le venga en gana. Y ese es un tipo de abuso. Y mire que hablando de eso, hay una palabra hebrea nosotros decimos hablar. Sí. Nosotros decimos chisme. Listo, armaron un chisme, armaron un rumor. En la palabra, en la Torah, en el hebreo, se va a encontrar una palabra que se dice, la Shon Hara, se llama ese concepto, que es el que viene a ser María, la hermana de Moisés. Acá la tengo yo. Aarón contra el mismo Moisés. Lo tenaz es que es la familia, eso le da a uno ánimos a veces cuando uno está en esas situaciones, porque uno dice, no porque uno diga, ay, pobrecito yo, sino porque uno dice, si a Moisés le pasó, va a tener que pasar y uno tiene que enfrentar también esas pruebas como líder, que ese es otro punto. El tema es que empieza con Miriam, con María, y le llamaron la Shon Hara, y la transliteración, la traducción de esa palabra, lo que más se acerca es la lengua maldita. Imagínese la diferencia de decir un chisme. De por sí, cuando usted habla de pecados, cuando en la iglesia, en sus comunidades se habla de pecados, habla de pecado sexual, y eso todo el mundo se sale de los cabellos. Hable de un chisme. Ah, sí. No, eso es normal. Vamos a echar chisme a la casa. De hecho, nadie se preocupa por eso. Pero vea, lo que usted habla de la Shon Hara, que lengua maldita o lengua mala también, sí, también se tiene que ver así, es como las palabras que son destructoras, las palabras que dañan, las palabras que corrompen. Entonces, mirándolo desde el punto de vista bíblico, ¿cuántas veces hay en la Biblia registro de personas que abusaron de sus líderes? Miriam es la primera. Miriam es la hermana de Moisés, la profetisa, la que organiza un canto después de que pasan el Mar Rojo, danza y todo el asunto. En alguna ocasión ella censuró a Moisés, pero no lo hizo sola, lo hizo con otras personas. Entonces compartió, y ella abusó de su cercanía de Moisés. Ella creyó que como era hermana de Moisés, y no solo es la hermana de Moisés, es la hermana mayor.
es la que propicia que lo salven del agua en esa barquita y toda esa confabulación que hicieron con la mamá para salvar a Moisés. De alguna manera, ella por ser mayor que Moisés o por haberle salvado la vida, ella pensaba que el liderazgo en Israel era copartícipe. No, ella era la hermana del que el eterno Dios escogió, pero a ella se le olvidó. Entonces su abuso es su abuso de la familiaridad y su abuso de la cercanía. Entonces no tuvo ningún temor en lanzar acusaciones contra Moisés, que se puede oponer. Una persona se puede oponer. Siempre la oposición llevada a la realidad de la manera correcta es positiva. Es positiva. Yo estaba hablando con un amigo, me estaba haciendo caer en cuenta que en esto pueden tener diferentes personas posiciones. Y él me dijo, Wilito, cuando tú pones un meme acerca del gobierno y del presidente, tú es muy chistoso y todo, pero estás afrentando a la autoridad que es él. Y gústenos o no nos guste, él es la autoridad y te estás burlando, así suene muy jocoso y muy bueno, te estás burlando de la autoridad. Le digo yo, ¿sabe que nunca lo había visto así? Entonces le dije, ahora caigo en cuenta, si fuera un foro político donde yo comparto mi oposición, ahí sería bienvenida mi oposición. Está haciendo esto mal, esto y el otro, lo asumí. ¿Qué si él no me lo dice? Y yo lo razono. ¿Qué si yo me enojo con, pero si son chistes, pero ay, usted tan amargado? La oposición bien dada se recibe también de buena manera si el líder es abierto a eso. Total. Pero Miriam acá está abusando de su cercanía y está abusando de lo que ha hecho por Moisés. Total. Entonces, que el abuso no es solo de los líderes hacia los feligreses o hacia los discípulos, también lo hay de manera contraria, aunque no parezca abuso. Aunque no parezca abuso. Vea, ¿usted se imagina que hubiera pasado donde todo el mundo le coja el cuento a Miriam, a María y se vayan contra Moisés? Ahora, ¿quién salió a defenderlo? A Moisés, contra el abuso de Miriam, el Eterno mismo. Es que ahí es lo tenaz, y ahí es cuando uno tiene que ver a Moisés y seguir como el ejemplo de Moisés, porque es que muchos líderes empiezan la afrenta. Entonces, eso es difícil. Hablan de mí. A veces es difícil. Le casco desde la enseñanza o le llamo la atención. Entonces se vuelve un tema de eso, una confrontación no caemos en cuenta que el Eterno es el que, mire, el Eterno puso, si el líder es puesto por el Eterno, es lo que primero tiene que tener en cuenta un líder y lo que primero tiene que evaluar, porque cuando usted dice ese ejemplo de que le dijeron, uno tiene que sentarse, razonar, revisar la situación y decir, Eterno, tú me pusiste acá, dame la opción de hacer tikkun, se llama, corregir, para poder seguir. Porque mire que usted, algo que me parece genial, es que usted, para hablar de Miriam, de María, la hermana de Moisés, nombró un montón de cualidades que ya había cumplido. Y se le recuerda mucho por el abuso que cometió. Y él lo tenaz. Pero el Eterno le da la oportunidad después, porque le llama la atención, tiene su consecuencia, y después tiene la oportunidad de seguir. Yo le iba a decir otro caso tenaz y es el de Coraj. Ajá. Ese es tenaz. O Coré. Algunos lo conocen más como Coré, pero en hebreo se llama Coraj. ¿Qué me parece tenaz? Y un día yo cité, hace relativamente poco tiempo, cité a Coraj para hablarle a alguien de un tema parecido. Y le dije a esa persona, ¿saben qué es lo tenaz de Coraj o de Coré? Todo el mundo siempre lo ha visto como el malo, como el que se le opuso a Moisés y que fue y tenaz porque este es un rebelde y demás, y sí, es verdad. Y ya que usted preguntaba lo de que si alguien que abusa y no sabe es abusivo, y llegaba a la conclusión y decíamos sí, es abusivo, acá Coraj, él no sabe que está siendo rebelde, porque él junta 250 contra Moisés, y cuando Moisés le dice, pues veámonos mañana para que Dios decida con quién está, Coraj en ningún momento se detiene a pensarlo. Cuando yo analizo esto, digo, Coraj pensaba que Dios estaba con él. Y muchos creyentes piensan que Dios está con ellos. Igual que muchos pastores metiéndose en la onda de que son el ungido y demás, andan frescos pensando que tienen ese respaldo del Eterno. Lo que dice Coré, ¿no? Le dice, ¿es que acaso tú crees que Dios habla solamente por ti? Exactamente. O sea, ¿Dios no tiene también otras personas? Puede ser que tenga la motivación sana, pero este señor es primo de Moisés. Otro familiar. Es primo de Moisés. Entonces vea tan interesante. Y es príncipe de Israel. O sea, es una persona que tiene posición y tiene dinero. Coré tiene posición social y tiene dinero.
es príncipe en Israel. Y entonces él empieza a levantar gente, Moisés le da la oportunidad de que pase la noche, como que para que recapacite, porque esa es la intención que se ve, pero él al otro día sigue firme en lo que está haciendo, y lo más fuerte es cómo lo hace. Entonces él abusa de su cercanía familiar, abusa de su poder económico, abusa de su poderío social. Entonces, si lo miramos eso en la práctica, hay creyentes que creen que porque en una congregación dan una ofrenda grande o dan un aporte grande, el líder se les tiene que someter y hacer lo que a ellos les da la gana. Entonces, si el pastor o el líder o el moreo, el como se llame, si no hace lo que a ellos les satisface, entonces ya no dan más ofrenda. O empiezan y se van de la congregación, se van de la comunidad, o toman cualquier represalia contra su líder. Eso es un tipo de abuso. Lo que pasa es que no se ha analizado de esa manera. Y desafortunadamente, yo no sé, Oscar, si usted conoce casos, pero yo he conocido casos, en ese momento no tengo ninguno en mente, pero yo he conocido casos, bueno, ya tengo uno en mente, ya dos. Están viniendo, llegan. Estás conectado, está buena la llegando los casos de líderes religiosos que se le tienen que doblegar a familias por su poderío económico y por su aporte económico. Y si el líder lo permite, es porque él está sacando su fruto de eso, se está beneficiando de eso. Claro. Entonces, prefiere vender principios, prefiere vender justicia, vender un caminar recto por el dinero que le están aportando esas personas. O porque es el familiar, porque es el primo, el amigo, el hermano, el qué sé yo. ¿Qué me dice usted de esas esposas que abusan espiritualmente de su esposo y lo obligan a tomar decisiones quizás en contra de la palabra, solo porque es la esposa? Y esa parte es muy peligrosa en los líderes. Cuando un líder de una congregación hace que su esposa sea la que gobierna aparte. Yo sé que también hay mujeres que gobiernan comunidades y tienen su rango, no lo voy a discutir en este momento, ni es porque sea machista, pero el asunto es cuando la esposa del líder, de hecho, como se ha dado la tendencia a nombrar ministerialmente que la esposa del pastor es pastora, que la esposa del apóstol es apóstola, ¿cómo se llamará? Apóstol también. No, tampoco, apóstol. También ella es apóstol, o la esposa del profeta, ella es también profeta. No estoy diciendo que yo estoy dando aval a esos ministerios que llaman hoy en día apóstol, profeta. Eso sería otro tema para discutirlo acá en Raíces de la Fe. Cómo eran los apóstoles del tiempo bíblico y los profetas del tiempo bíblico y cómo son los de ahora. Pero eso es lo que ocurre. Y hay abuso de parte de las esposas de líderes que manipulan a sus esposos, y eso es abuso espiritual. Y casi nadie lo analiza y lo ve. Hay hijos de pastores, de líderes, que como son los que tocan el piano o son los que dirigen la alabanza, entonces si papito me dice algo, pues le dejo abandonado el cargo y me voy. Entonces a los papás les toca, pues mi hijo, viva como le dé la gana con tal de que venga acá a tocar. Y ese es un tipo de abuso, en la mayoría de ocasiones, abuso consentido por parte de los líderes. No sé si tenga otro caso bíblico en el que alguien de menor rango abusó de su líder. Yo le tengo otro, un señor que se llama Judas Iscariote. Judas Iscariote, dice la Biblia que él se robaba el dinero de las ofrendas. Y él está abusando de su cargo como la persona que va a estar administrando esas finanzas. Y abusa y se roba el dinero. Lo otro, siendo el cercano a Yeshua, vean que este tema es un tema interesante. ¿Ha oído hablar usted del discípulo amado? Todo el mundo dice que el discípulo amado era Juan, pero bíblicamente se puede comprobar que el discípulo amado era Judas. Y algún día sería interesante que tratáramos ese tema. Era Judas, el discípulo amado. Porque todos creen que era Juan, porque dice al que amaba y todo el asunto, pero ahí habría que estudiarlo y uno se da cuenta. Y él abusa de eso. Él abusa de esa cercanía con el Mesías y lo traiciona. O sea, en un momento en que él es discípulo, se le olvida y empieza a tomar la posición de ahora yo soy el que mando, entonces te entrego. Cuando él lo entrega, abusó de la cercanía del maestro, de ser discípulo. De por si alguien que traiciona se sobrepone, porque se vuelve, es como si pusiera, si alguien va a traicionar a otra persona, primero se tiene que sobreponer encima para volverlo víctima. Está buena. No puede hacer de otra forma. O sea, entonces, primero se eleva de autoridad. Claro, total. Y ahí hay rebeldía entonces. Total. Y después de que hay rebeldía,
hay abuso. Ahora, esto significa entonces que un líder, que un creyente, que un discípulo tiene que guardar silencio ante los excesos del poder de su autoridad. No, porque este es el otro punto. Pero hemos querido mostrar que el abuso espiritual y el abuso religioso no va solo de los líderes hacia los discípulos, sino que también se da de los creyentes hacia las autoridades. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero también hay un tipo de abuso cuando una persona tiene cierto talento y lo dispone en su grupo religioso, a su comunidad, a su congregación, y cuando se siente atacada o siente que le van a aplicar las normas, amenaza con renunciar a su cargo. Entonces, lo que decía yo del músico, pero ocurre en otras facetas. Basta que usted le diga a una persona, está incumpliendo con esta norma, para que la persona mida su nivel de madurez, para que lo acate, para que lo confronte de buena manera, o tome esa actitud de, como me estás llamando la atención, entonces mira, no voy a trabajar más en esa función que yo venía estando. Esos son los llamados sindicatos religiosos. Vuelvo y digo, y yo sí quiero que quede esto claro. La oposición no está mal. El discutir no está mal. El hablar de las normas no está mal. Lo que no es correcto es tomar la posición de ahora líder y romper las normas. Romperlas. O obligar a sus líderes a que hagan lo que usted quiera. Ya sea por dinero, ya sea por familiaridad, ya sea por talento, ya sea por algo que usted aporta a una comunidad. Eso también es un abuso religioso y lo hemos mostrado que en la Biblia también ocurría. Hay un caso, usted ahorita que me preguntaba de que si conocía otro caso en Juan capítulo 6, ¿sí? Cuando Yeshua hace el tema de los panes y los peces, todo el mundo se queda en ese pedacito y va a pasar ahí que hace el milagro y todo, pero ahí sigue corriendo la historia. Resulta que Yeshua les hace todo el ejemplo de los panes y los peces para mostrarles que Él es el pan de vida. Entonces va a empezar a hablar. Entonces cuando el pueblo y los que lo seguían, porque la gente piensa que a Yeshua, que a Jesús, solo lo seguían sus 12 discípulos. Y no, sus discípulos tenían discípulos. O sea que había mucha gente tras de ellos. Pero cuando empiezan a escuchar la enseñanza de Yeshua, de que Él es el pan de vida y se está haciendo una similitud con la Torá y con el Padre, ese maná que da el Padre, dice el versículo 60 del capítulo 6 de Juan, dice: al oír esto, muchos de sus talmidín dijeron, esta es una palabra dura, ¿quién puede soportar oírla? Desde este momento en adelante, en el 66, ahí va a decir un contexto, y en el 66 dice, en adelante, muchos de sus talmidín se volvieron atrás y ya no viajaban con él. Hay gente que hace eso. Entonces la forma de hacer sindicato es pues ahora, lo que usted dice, ahora no diezmo, o ahora no voy. Si hay una actividad, pues, ¿sabe qué? Lo dejo ahí, a ver o le entrego el cargo, si tiene algún cargo, ¿no? Entrego el cargo. Entonces mire que el mismo Yeshua se enfrenta con este tema. Algo que me parece genial es que Yeshua mismo dice, pues si se van a ir, que se vayan. Que esa es la posición de un líder. El líder no tiene que decirle a usted como que va a estar en pecado, si se va a ir le va a ir mal, va a tener maldición. Un líder también, porque el líder también tiene facetas de madurez. Un líder también muestra su madurez de acuerdo a cómo reacciona con las ovejas. Y tiene que acordarse que si es el líder, las ovejas están ahí para ser instruidas. Y hay momentos que, miren que hay líderes que ya se han coaccionado tanto que les da miedo hablarle a los feligreses. Están los dos extremos, y era lo que decíamos ahorita. Está el líder que le controla absolutamente todo. A mí una vez me pasó que iba a tener una novia. Entonces la novia le tocó, antes de ser novia, le tocó hablar con el líder, y el líder le dijo que no le daba permiso. Ajá. Entonces el líder decidió eso, ni siquiera la familia. Sí. Por eso yo no me he casado desde ahí. No, mentira. Estoy esperando a ver si ya se casó, estoy esperando a ver si se separa. Pero hoy qué nivel de manipulación está tan ese nivel, absurdo, ¿no? Y todavía existe. Porque yo le puedo dar un consejo a alguien. Alguien me puede decir, vea, yo me voy a casar, la persona es así, 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 y yo le puedo dar mi punto de vista. Pero yo no puedo obligar a la persona que tome una decisión. Ni me puedo enojar porque se case o no se case si yo le dije lo contrario. Porque el líder no es dueño de las ovejas, ¿no? Me encanta la cita que usted utilizó, porque se empezaron a ir, dice el 66, y el versículo 67 de Juan 6 dice, Jesús le dijo, estoy leyendo la Biblia textual, Jesús le dijo, ¿quieren ustedes también irse?
Qué fuerte. Ahora, uno tiene que tener cuidado cuando dice eso, ¿no? Porque en ocasiones uno tiene que también tener paciencia, porque no puede uno negar que en ocasiones los ánimos le juegan a uno una mala pasada. Ajá. ¿Sí? Y no se trata de que todo el mundo sea perfecto, ni el que es discípulo, ni el líder. Pero yo sí creo que uno tiene que tener mucho cuidado de cómo actúa. Hemos hablado de cómo muchos discípulos o muchas personas bajo autoridad también abusan de sus líderes espirituales. Ahora hablemos del caso que es más común. Líderes espirituales abusando de la gente. En la Biblia. Entonces yo tengo varios ejemplos. El primero que tengo, que es muy conocido por todos, es Salomón. Salomón, el hijo de David. Salomón es como el consentido de papá, y uno lo puede analizar por todas las cosas que Salomón hizo. Si usted lee toda la historia en la de Crónicas y en el libro de Reyes, va a descubrir que Salomón empieza a mezclarse con otras personas de otros reinos, de otros pueblos, de otras fe religiosas, y empieza a transgredir. Cuando él va a construir el templo, si usted lee toda la historia de cómo se construyó el templo, usted va a descubrir que él trajo gente de otros lugares y las esclavizó, que él abusó de la gente del pueblo de Israel, que les puso un yugo de impuestos muy alto, y pudiera ser el rey de Israel. Pero el asunto es que sí se muestra el abuso. De hecho, la nación de Israel ya venía fraccionada. Con David mismo viene fraccionada. David va a reinar 7 años en Hebrón solo, y luego va a reunir a todo Israel y va a gobernar 23 años sobre toda la nación. Ahí sí va a gobernar y completar 30 años. Pero 7 años él solo fue rey de una sola parte. Entonces ya Israel venía con esa división mental, y de alguna manera ya había discriminación de los de la casa de Judá y de las otras tribus. Pero cuando viene Salomón la acaba de reventar contra el pueblo, la acaba de dar contra el pueblo, porque empieza a abusar y la gente empieza a ver a un rey que hace lo que le da la gana. Y así digan, porque el texto dice que Salomón fue el hombre más sabio sobre la tierra. Ok, en el momento en que dan ese veredicto, no está diciendo que es perfecto. Está queriendo decir que utilizaba la sabiduría, que tampoco era de gratis, porque con tanta reina con la que iba y traía, y con tanta mujercita que llevaba a la casa, pues de pronto participaban de religión. Hombre, contame de tu religión, y el hombre iba acumulando sabiduría de otros pueblos. Pero abusó del pueblo totalmente. ¿Por qué? Por su investidura de rey. Es que ahí con Salomón pasa algo curioso, y es que el man hace abuso en varios aspectos. O sea, el man no se queda con uno solo. Económico, sexual, de poder, político, religioso. O sea, él se va con toda, por un lado. Por otro lado, lo que usted decía de que es el más sabio y todo el cuento, yo me voy mucho por la postura de que es esa. Usted se ha visto a los que siguen a estos políticos que así les demuestren que los manes asesinaron y que hicieron vainas, la gente sigue ahí de cabeza. Yo creo que con Salomón se hizo algo parecido, porque yo analizo la situación y parece más de esos líderes que se autoproclaman ungidos, que pasa mucho con este tema de la sabiduría de Salomón, que sí tiene una literatura, un texto muy rico, pero es por lo que usted dice, por todo el nivel cultural que él tiene, todo lo que él se codea, pero de por sí ya el codearse y el estar haciendo todas esas cosas demuestra cómo está infringiendo el dejar de ser kadosh o apartado que conocemos. Sí. Entonces, para mí es muy mito el tema de la sabiduría de Salomón y todo lo que le atribuyen de inteligencia y demás, porque tan inteligente y tan sabio que cometió abuso en casi todos los aspectos que tenemos nosotros acá como tema. Y lo bueno es que su sabiduría y su excelencia no fue suficiente para evitar la ruptura de la nación de Israel. Entonces, si hubiese sido tan sabio y tan perfecto como a veces se le pinta, hombre, hubiera hecho algo, porque él, como fue maleducado, maleducó a su hijo Roboán. Y Roboán es el que va a hacer que estalle la división del reino. Roboán, cuando muere Salomón y lo montan a él como rey, a su hijo Roboán, él se aconseja de solo jóvenes, empieza a subir los impuestos, empieza a ufanarse de su autoridad. Y entonces viene Jeroboam, un militar que no se va a dejar, y él ya tenía hablado a las 10 tribus del norte, y entonces se divide Israel. Todos abusando de su poder y de su autoridad. ¿Quiénes más abusan en la Biblia? La mayoría de los reyes que tuvo Israel abusaron de su poder.
Saúl abusó de su poder. Los profetas abusaron de su investidura profetizando cosas que Dios no había dicho, pero que querían tener contento al rey de turno para beneficiarse económicamente y socialmente de ese don que Dios les había dado. Precisamente yo le iba a decir eso cuando estábamos hablando de los líderes que abusan de su investidura, como mi situación que le estaba contando que no me dejó terminar. No, mentiras. Pero hay otros líderes que lo hacen al revés, ya le cogen miedos a la gente. Entonces, en torno al dinero y lo que usted decía, o en torno a mantenerse en el poder, si medio ven que un líder más pequeñito o un feligrés que tiene como influencia se está poniendo bravo, acá toca parar y acá toca cambiar la onda. Entonces yo creo que el tema de ese abuso, ese tema de ese formato de líder existen en ambos bandos. Sí. Existen los que abusan totalmente y existen los amedrantados, porque como ya se le ha dado tanto palo, es como los niños que ahora como pueden demandar a los papás y pueden esto. Creo que ha pasado lo mismo en la religión. Ajá. Entonces como ahora las redes sociales y ahora podemos echar abajo la reputación de quien sea y demás, pues lo hacemos como queremos. Entonces existen los dos tipos de líderes. Ahí en ese líder también hay otro que es un man que no es tan conocido, que va a salir creo que es en Corintios. Yo lo tenía por acá para nombrárselo. Es Juan el que le escribe. ¿Diótrefes? Diótrefes. Sí. Que es que no lo tenía. Y él está abusando de su autoridad, es más, no quiere recibir a los que están por encima de él, porque ya se tomó... Sí. Este es más comunidad. Los que usted ha nombrado de reyes Pueblo son Israel. Políticos. Sí. Son más políticos. Este man creo que es más a nivel de enseñanza y de maestro. Y ya de sinagoga, que era lo que había en ese tiempo, las sinagogas. Entonces Juan lo coge y le dice, porque voy a ir y voy a ejercer, Juan, que es tan bonito para esto tan amoroso. y es esto, y le va a decir. Entonces él es otro que yo tenía ahí como ejemplo. Podríamos ver bíblicamente casos de líderes que abusaron totalmente. En nuestra realidad, eso es casi que el pan de cada día. ¿Qué tipos de abusos podemos ver en la actualidad, en el ámbito religioso, Oscar? Pues hay diferentes. Usted mira cómo los podemos abarcar. Yo diría que los más conocidos son sexuales, los más como que explotan así, como que son de mucho boca a boca. De todo perfil religioso. Porque hay gente que piensa que en esto solo ha incurrido los líderes de la Iglesia Católica. Exacto. Y ya eso se convirtió como en el estigma de que son solo los sacerdotes y que es el único lugar donde hay abuso sexual. Y eso no es verdad. De por sí, si hablamos de etiquetas, los abusadores sexuales son los curas. Los abusadores económicos son los pastores. Se puso esa etiqueta. Si hablamos de etiquetas, pero es lo que usted está diciendo, no es así. Sí. De por sí se ve muchos abusos sexuales en la iglesia cristiana protestante. Ese abuso sexual se da generalmente de un líder hombre hacia una mujer. Pero hoy en día también se ha dado el caso de hombres y de niños. Y ese abuso sexual se da porque a los líderes se les ha magnificado. Y se piensa que cualquier oposición al líder es como si se le opusiera a Dios. Entonces hay líderes que piensan que por su investidura de autoridad pueden tratar con cualquier creyente y hacer lo que quieran con ellos. Entonces hay mujeres que también como idolatran a sus líderes y piensan que su líder es perfecto y que no comete errores. Entonces que cuando él le diga a la hermanita o en otros casos al hermanito que debe tener una relación sexual, ahora como eso lo tiene que maquinar y trabajar y todo el asunto, la hermanita va a creer que está haciendo algo en bendición para un siervo de Dios. Y eso es lo que pasa en la mayoría de perfiles religiosos. La facilidad que muchos líderes tienen para engatusar a las creyentes y hacerles pensar que eso es algo que Dios le está dando y todo el asunto. Entonces por eso se da el abuso sexual dentro de la fe. Y todos los abusos, Wilson, yo creo que todos los abusos tienen esas características que de una u otra forma al principio dijimos, el que es abusador tiene un perfil y usted puede identificarlo más allá de las normas que está infringiendo, porque es que ahí se da para muchas interpretaciones, como se va a infringir un mandamiento u otro, como les decíamos ahorita, una exhortación a veces se puede tomar como abuso y no es una exhortación. Entonces vale la pena evaluar esos perfiles. Miren que yo estuve mirando y un abusador tiene
tiende a tener rasgos psicopáticos. Sí, eso es verdad. Entonces tiene una faceta seductora y carismática, qué fuerte, y la gente piensa que entre más seductor, más bonito, más habla así, no sé qué, tiene más unción. Pues hace parte de un... Ahora, no quiere decir que todos los que suenan así son abusadores. No, porque así no. Pero tiene unos rasgos Pero así. sí se puede categorizar varias cositas, no solo es eso, o sea, es seductor, carismático, son manipuladores, son personas encantadoras, que generalmente son socialmente muy activas, o sea, siempre van a tener como esa forma de sobreponerse socialmente. Como es alguien que se sobrepone socialmente, alguien que es muy activo, que no es para nada tímido, sino que sabe entrarte, sabe intimidarte, sabe decirte unas cosas. Y ahí toca empezar a medir, y una de las conclusiones a las que vamos a llegar, que de pronto me adelanto un poquito, pero diciendo, ahí toca ruaj, ahí toca es discernimiento, lo que llaman discernimiento, porque no podemos pegarnos a que un perfil, y si yo he conocido líderes que cuando a uno le hablan, lo pueden regañar y le pueden decir hasta mico, pero se lo dicen tan bonito que uno sale llorando, y es verdad de parte, es una palabra de verdad. Entonces hay que tener en cuenta esos rasgos como psicológicos y que hoy en día se ve mucho, porque hoy cualquiera es líder, o sea, cualquiera es pastor, cualquiera tiene ministerio, cualquiera es rabino. Eso sí que me da risa. Cualquiera es rabino. Cuando algunos se autodenominan rabinos porque el otro día que fueron pastores y ahora estudian judaísmo y ya se hacen llamar rabino. Y en Gate usan con ese cuento de rabino y rabino y rabino, y eso no es verdad. Rabino es un título. De por sí la misma palabra va a hablar de esos títulos, ¿no? Sí. De que no hay que tener. Mire, entonces los tipos de abuso que usted me preguntó ahorita son, se pueden ver a nivel económico, a nivel espiritual. A nivel económico, cuando se le saca a la gente el dinero con mecanismos verbales, eso es un abuso, eso es una manipulación. Cuando se le saca a la gente el dinero falseando la palabra de Dios, esas palabras como siembra, que la palabra es bíblica, pero se ha abusado del término, que pacte, y todo lo que se hace, todas las marrullas que se hacen, porque hay personas que ya se volvieron diestras en este sentido de sacarle el dinero a la gente. Total. Y hay gente que dice, pero como yo soy bendecido, entonces no pasa nada que yo esté dando el dinero allá, porque esa es la excusa que saca la gente. Yo no sé qué hacen con esa plata, ni me importa, allá verán ellos. Yo lo doy y Dios me bendice. Pero, eso habría que evaluarlo, ¿no? Ahí es donde yo digo que se vuelve cómplice. Ahí es donde yo digo que se vuelve cómplice y también lleva culpa. En ese económico, mire que me dio mucha risa que ayer estaba viendo el tema, estaba revisando para tener claras mis ideas, y vi un pastor que llega el man y para justificar estos de esos expertos, el man llega y se lleva un saco todo roto, todo listo para romperlo, y llega y lo rompe ahí en la plena transmisión, en la enseñanza, en su altar personal. Eso es donde los ponen, y llega y empieza a romper todo su saco y dice, ¿qué quieren? ¿Que yo les enseñe de esta forma? ¿Cómo los voy a bendecir si yo estoy así? No, pues esos son falacias que han inventado contra los ungidos, contra los siervos. Yo no les voy a hacer así, ustedes tienen que ser nuevas criaturas. Bueno, echa todo su cuento, pero ya tiene una psicología y la tienen tan clara en la parte de oratoria, en la parte de manipulación, en la parte de intimidación, que todo el mundo lo aplaude, y tienen esos templos repletos. Yo no sé si lo que voy a decir va a sonar feo, pero yo creo que la mayoría, no todos, pero la mayoría de gente que es abusada en el ámbito religioso, la mayoría se lo merecen, por ignorantes, por no estudiar la palabra, por creer a todo lo que les dicen, por creer a las habilidades de oratoria y por creer a las habilidades psicológicas que utilizan. Yo no estoy en oposición que cuando alguien pide una ofrenda ponga música, pero que tengan determinada música y determinado speech, como si fueran vendedores o como si fuera la oportunidad que usted tiene para presentar un negocio, y ya la tienen bien hablada. Y si un creyente no ha estudiado la escritura, pues es presa del abuso. Solamente cuando se vaya de ese lugar es que va a despotricar de que le abusaron, de que le sacaron el dinero. ¿Qué otro tipo de abuso hay, Oscar? Espirituales. ¿Cómo sería el abuso espiritual? Cuando el líder maldice a la gente. Si usted se va de acá, yo lo voy a maldecir. Acá en Bogotá, Colombia, que es de donde estamos nosotros, en algún lugar, no sé si todavía lo usan, pero a final de año, el líder de la iglesia cogía el pañuelo negro y se lo tiraba a los que abandonaban su grupo familiar. Y se supone que eso era una maldición. Eso no es bíblico. Y eso no es verdad. Y puede decir que ese señor
que es idolatrado acá en Colombia, diga que Dios se lo reveló, pero eso no tiene sustento bíblico. Eso parece hechicería, eso parece brujería, o sea, como que vamos donde un brujo a que nos maldiga a la gente, a que nos haga un rezo. Vea, puede llamarse como se quiera que se llame, y puede tener la fama que quiera tener, pero eso es abusar espiritualmente de los creyentes del punto de vista religioso. Te voy a maldecir y te vas a ir de acá con el pañuelo negro, o te va a dar el coronavirus, o con una doctrina, o empezar a echar vainas desde los púlpitos, o amenazar a la gente que el diablo los va a atacar, o que se les metió un demonio. Eso es abuso espiritual. Ahora, no estamos instigando acá para que todo el mundo se rebele y vaya contra las autoridades, no. Esto es una cosa que tiene que ser comprobada por la Escritura. No, y otro tema, otro punto ahí es que generalmente van a decir, claro, es que son unos resentidos, que eso no, para nada, o sea, no, en absoluto. De por sí esto se hace por la misma humanidad, por las mismas personas que están siendo como víctimas de eso, y para que pues, se pueda detectar. Otro abuso espiritual es cuando simulan milagros. Cuando invocan, hacen invocación de... Mire que es tenaz, y en ese tema que yo le dije que habría allí la controversia, me decían, no existe el abuso espiritual, existe el abuso a personas, pero el espiritual no existe porque eso es de Dios. Les dije, claro que sí, porque hay en iglesias que lo que usted está diciendo es verdad, se tiene espíritu de adivinación, y yo creo, pues nuestra lucha no es contra sangre y carne, y en las iglesias, en muchas iglesias, no en todas, pero en muchas iglesias existe espiritismo. Y ahí no está el Eterno, ahí no está Dios. Sería chévere que a los creyentes les dieran un aparatico. ¿Usted se acuerda que tenían los cazafantasmas? Ajá, para detectar los chukis? Que había presencia del enemigo. Exacto. Y el Chapulín tenía las antenitas de vinil. Cualquiera las dos. Todos los creyentes con antenitas de vinil. Aunque lo mejor que pueden usar es la palabra. Esas son las antenitas de vinil que pueden detectar la presencia del enemigo. Vea, Oscar, que en eso hay que tener tanto cuidado cuando los creyentes llegan a idolatrar a sus líderes. O sea, eso es lo peor que puede llegar a pasar. Lo interesante es que en ocasiones uno podría decir, en algunas ocasiones yo me hice la pregunta, ¿por qué Dios no baja y acaba con todo esto? Como cuando el profeta Elías reta a las deidades y les dice a los profetas, vamos a hacer un sacrificio y vamos a ver de dónde desciende fuego para que se sepa quién es de Dios y quién no. Y yo a veces quisiera que eso pasara. ¿Por qué no ocurre eso? ¿Por qué no ocurre eso? Porque en este tiempo tenemos más ventajas que los que tuvieron las personas que vivieron en el tiempo antes de Yeshua. Ellos solamente tenían a los profetas y los escritos de Moisés que se llamaban la Torá. Pero hoy nosotros tenemos toda la palabra. Tenemos las palabras de Yeshua. Tenemos el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, que nos pueden ayudar. Y si alguien es engañado teniendo todas estas herramientas, es porque está permitiendo conscientemente que lo engañen. Cuando se idolatra a una persona, esa persona va, tarde que temprano, va a sacar provecho de su poder. A menos que tenga voces a su lado para que lo estén frenando, que ahí es donde yo digo que lo que Moisés hace y Jetro le dice es sabio. Jetro le dice, nombre líderes de grupos de 10, de 50, de 100 y de 1000. Yo acá ¿sí? lo tenía para las y Moisés tiene su grupo, y Pablo lo hablará en algunas comunidades que tengan diferentes cargos, pero a veces los líderes que están al lado del líder mayor se convierten en alcahuetas. Cuando un líder finge un milagro y el otro sabe y no es capaz de decir pastor, líder, apóstol, profeta, moré, rabino, como quiera que se llame, padre, como le digan al líder que sea, eso no se hace, eso no es correcto. No lo van a hacer porque les da miedo que lo corran. Ahora, si un líder no acepta la recomendación de alguien, una exhortación por la palabra, ahí sí ya apague y vámonos, porque no hay nada que hacer. Abuso espiritual, no sé si tiene otro. Yo tengo un abuso acá, que es el abuso mental hacia el creyente, y es cuando se le enseña al creyente que solo su grupo es el que es perfecto y que es el salvo y que no puede mirar a otro lugar y que no puede hacer nada más a otro lugar porque somos solo nosotros, somos la última Coca-Cola en el desierto y somos, mejor dicho, somos nosotros y nadie más. Y eso es un abuso espiritual. Y hay creyentes que sí se la creen toda. Hay creyentes que usted habla de determinado grupo religioso y eso alzan la cabeza y sacan pecho como si de verdad fuera que allá apareció pues el Mesías o ese señor es más que el Mesías. Y no es que uno no se identifique con su congregación, porque eso es sano. Pero el hecho de que usted piense que si llega a mirar hacia otro lado le va a caer una maldición de su líder porque ya le lavaron el cerebro, literalmente lo atontaron. O
¿sí? La burra de Balaán le queda en pañales porque, bueno, la burra de Balaán por lo menos vio al ángel. Pero hay gente que es peor que la burra de Balaán. Por eso hay un salmo que dice, no seas como el burro sin entendimiento, ¿sí? No seas como el burro sin entendimiento. Entonces, de alguna manera, el abuso, cuando al creyente se le obliga a pensar que es solo él y nadie más que él, el asunto de ahí es que eso también es abuso espiritual. Nada más, ¿usted no vio los que estaban esperando la venida de Cristo hace poquitico que se fueron y el líder parece que sí vino solo por él, porque se lo llevó con plata y todo? Eso es muy fuerte. Ahí es donde se ve lo que usted dice mental. Mire que se vale experiencias. Sí. Esto que usted dice que sacan pecho, y a veces es muy chistoso cuando usted, no sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado, y puede que no sean todos, porque no son todos en realidad. O sea, yo creo que en cada congregación y en cada credo hay personas que tienen un corazón noble y que tienen un corazón con un verdadero temor, podría decirse, hacia el eterno. O sea, acá el enfoque y la idea no es decir que todo es malo, pero a mí me ha pasado un tema, y es que cuando hablo con otras personas que tienen un credo religioso y cuando todos son de un credo diferente, empiezan a sacar pecho, como decía ahorita Wilson, es decir, yo soy de tal congregación, y pareciera que el pertenecer a esa congregación les diera una investidura diferente, y cada uno empieza a hablar de su congregación y demás. A mí me pasó un caso muy fuerte con alguien que conocí de otra congregación, y era ese tema, era esa figura, y esto lo pongo como ejemplo. Sacaba pecho su congregación y demás. Es una de las iglesias más grandes de acá de Bogotá. El cuento es que la persona se ciega tanto a esa marca, a ese concepto de religión que le venden, que va de narices. Pasó que esa persona es un hombre, tenía a su novia dentro de la congregación y los dos estaban ahí. Cuando de repente él se da cuenta que uno de los líderes de alabanza, de los altos rangos, que era casado, está saliendo con la novia de él. Eso fue el acabose para él. El man se fue al piso, mejor dicho, eso fue tenaz. Él sale, me comparte el tema, y hicimos el ejercicio de escribirle al líder de alabanza de esa congregación. Es gente muy famosa que es difícil contactar. Le escribimos a las redes del líder y del pastor general de la congregación. Nunca tuvimos respuesta. Entonces acá es donde vemos ese tipo de abuso que es consciente desde las mismas personas, y se saca pecho y se dice. Y yo creo que el tema de la fama, el tema de mega congregaciones, que eso es otro tema de abuso. Sí. O sea, en ningún momento en la palabra nos muestra a Moshe diciéndole, bueno, el pueblo se está achicando, tuvimos guerra, se achicó, los ingresos están bajando, necesitamos nueva gente. Nunca se va a ver ese tema. Con Yeshua tenían talmidín y talmidín, discípulos, pero no se ve una visión de... Y yo creo que ese tema del poder, de la fama, del dinero, es lo que corrompe, y se va a llegar al abuso, y se va a llegar a la corrupción. Y literalmente es porque la gente los eleva. La gente eleva a sus líderes, y si el líder hace oído sordo a las recomendaciones, va a caer en eso. Va a caer en ese problema de abusar. Ahora, que Dios sí tiene juicio para cualquier persona que abuse de la autoridad, totalmente. La autoridad es un tema tan delicado, que por eso en la Biblia se muestra mucha gente que murió por eso. Mucha gente que fue maldita por Dios, mucha gente que recibió consecuencias fatales por el abuso de la autoridad. Porque eso es el abuso espiritual. El abuso es tener cierto poder y transgredirlo en beneficio propio. Ese es el abuso. Cuando es en beneficio propio, cuando es por sacar partido, cuando es por sobreponernos a las normas. Viniendo como a la conclusión, Oscar, ¿qué hacemos? Alguien se podrá enojar y decir, de eso no deberían de hablar porque eso es algo que se debe manejar secretamente, eso avergüenza el poder de Dios, la palabra. Particularmente no lo creo. Lo hacemos el programa primero para demostrar que en la Biblia se dieron los dos tipos de abuso. De líderes hacia su pueblo y del pueblo hacia los líderes. Ahora, lo más importante de esto no es solamente hablar, sino qué podemos hacer. Una de las cosas que hacemos nosotros es poder llevarles a ustedes este tipo de programa de Raíces de la Fe, para que usted lo evalúe. Y lo otro, ¿qué puede hacer un creyente en general, Oscar, frente al abuso? Antes de darle como qué puede hacer ese creyente, hice un ejercicio chévere que
como dividimos el abuso en varias secciones, entonces lo que tocamos en temas en general en toda la charla hasta ahora es económico, abuso espiritual, abuso sexual y abuso de autoridad. Son como que los que tenemos en formato general. Me puse a analizar y me pareció chévere encontrar algo para el creyente que todavía le cuesta creer o decir, no, pero no hay que juzgarlo, hay que orar, o no hay que decir nada, lo que usted está diciendo. Algo chévere para evaluar ahí es que en cada abuso pude encontrar, ya que vimos hace poquito el tema del estudio de los 10 mandamientos, pude encontrar que cada abuso se está infringiendo uno de los 10 mandamientos. Ajá. Entonces usted se da cuenta, en el económico encontré el no robarás, es un mandamiento de los 10 mandamientos, que está vigente actualmente. Y el no codiciarás, que ahí se va a decir varias cosas, ni la casa, ni la mujer, ni las cosas de tu prójimo. Eso va en la parte económica, porque un abusador codicia, quiere más. En la parte espiritual, no usarás a la ligera el nombre de Dios Yahweh. En vano. Cuando alguien hace abuso espiritual, está usando, es un representante está quebrando del Eterno. Uno de los mandamientos. Y está poniendo al Eterno. En el sexual, no cometerás adulterio. En el de autoridad, no darás falso testimonio contra tu prójimo. A veces los líderes también empiezan a hablar mal. Sí, calumnian a la gente que los desenmascara. Cuando alguien lo desenmascara, lo calumnian. Y como tiene más poder. Exactamente. Entonces, para las conclusiones, acá hay un pasaje que me parece muy chévere. Creo que siempre tenemos que acudir a la palabra, y algo que a mí me encanta y hoy por hoy más que siempre es como la palabra nos da solución absolutamente a todo. Se pensaría que hay cosas que no, pero yo hasta lo que he vivido en mi momento, todo se encuentra solución en la palabra. Mira lo que dice el Salmo 101:7, dice, no morará en mi casa quien cometa fraude. Entonces, yo tengo que empezar a evaluar como creyente o como líder qué pasa si estoy viviendo una situación de abuso. De cualquier abuso del que hemos hablado el día de hoy, tengo que empezar a evaluar. Es verdad, yo no puedo cambiar a las personas, yo no puedo tomar la decisión por el líder, yo no puedo ir y enfrentarlo, porque quizás es alguien muy poderoso, pero dice no morará en mi casa. Si dice no morará en mi casa, esto lo está diciendo el Eterno, quien cometa fraude. Entonces, de una u otra forma, si ese abuso es real, el Eterno lo sabe y no debe morar en su casa. De una u otra forma, yo diría, yo no voy a estar en la casa de alguien donde no está el Eterno, yo no voy a recibir enseñanza de alguien donde no está el Eterno. Hay otro que dice, este es el Salmo 26:10, dice, no juntes mi alma con los pecadores, ni mi vida con los hombres sangrinarios que tienen en sus manos la infamia y su diestra repleta de soborno. O sea, ya ahí me está dando parámetros de que tengo que generar una barrera en dado caso que no quiera generar más. Y van a ver más, le tengo varias para que ustedes tengan ahí. Está Levítico 19:11, donde dice, no roben, defrauden o mientan el uno al otro, no juren por mi nombre falsamente, lo cual sería profanar el nombre de Yahweh. En Deuteronomio dice, no torcerán la justicia o mostrarán favoritismos y no aceptarán un soborno. No mostrar favoritismo sí que es fuerte, ¿no? Los jueces. Porque de alguna manera ese es el abuso sobre el creyente normal. Y dice, si yo favorezco a alguno y a otro no, estoy haciendo como una discriminación. Total, y mire lo que dice, porque un regalo ciega los ojos del sabio. Exacto, es lo que hablábamos de económicamente. Hay creyentes que le dan a sus líderes regalitos y esperan que él no les diga cuando están actuando mal. Y si les llega a decir, entonces se acaban los regalitos. Entonces algunos líderes tienen que vender sus principios. Exactamente. Y mire lo que va a decir, justicia, solo justicia, ese de Deuteronomio. Justicia, solo justicia perseguirán para que vivan y hereden la tierra. Tenaz, o sea, me está ahí el llamado, eso de que no me toca a mí, yo cumplo con dar mis diezmos y allá verán ellos. Yo he visto muchas veces ese caso. O lloro, mira, acá dice, persiga la justicia, aquí dice, apártese, acá dice, no estarás revuelto. Conclusiones, ¿qué debe hacer un creyente? Por allí dice, bueno, ¿qué debe haber un creyente desde mi punto de vista? En Hechos 10:38 dice, como Yahweh ungió a Yeshua de Nazaret con el Ruach HaKodesh, con su poder, como Yeshua se la pasó haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por Hasatán, porque Yahweh estaba con él. Es lo que tiene que evaluar un creyente, yo creo que en sus líderes. O sea, si cree usted que está haciendo un abuso, primero deténgase a evaluarlo, de acuerdo al perfil que dijimos, de acuerdo a las cosas que nombramos como ejemplos, busque los ejemplos. Yeshua es el mejor ejemplo para un líder. Si el líder va a enseñar a Yeshua, tiene que comportarse como Yeshua. Va a tener errores, va a tener quizás faltas, pero si siempre está conectado con Yeshua, si lo persigue a Yeshua, va a tener la línea que Yeshua manejó.
va a cumplir el tema de los mandamientos. Hebreos dice, obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, porque ellos mantienen vigilados sobre... Mire lo que dice Hebreos 13-17, me encanta, que lo usan mucho los pastores. Dice, obedezcan a los dirigentes y sométanse a ellos, porque ellos se mantienen vigilando sobre sus vidas, como personas que tendrán que rendir cuentas. Entonces los pastores y los líderes usan esto para intimidar un poco, pero no se dan cuenta, no leen un poco ni enseñan un poco el contexto atrás, que en el versículo 7 dice, recuerden a sus dirigentes los que les hablaron el mensaje de Yahweh. Si un dirigente le habla de prosperidad, le habla de plata, le habla de siembra, pero no le habla el mensaje, usted ya tiene que ponerse a evaluar. Alguien que le dice, pero es que es el ungido de Yahweh. Evalúe si es el ungido respecto a lo que enseña, a lo que hace. No solo por el cargo que no solo por la tiene. investidura que se le está dando. Y se recuerden a sus dirigentes los que les hablaron sobre Yahweh. Reflexionen sobre los resultados del modo de vida de ellos e imiten la confianza que ellos tienen. Me parece brutal ese aspecto para evaluar en los líderes, ¿sí? Ahora, Rav Shaul, Pablo, va a decirles en alguna carta, creo que es en 2 Corintios, les va a decir, les escribo estas cosas porque no quiero tener que llegar a ser tajante. Y era donde yo le decía, a veces el líder tiene que ser fuerte y tiene que decirle las cosas de una forma más estricta, porque no todo es amor, paz y armonía y mejor dicho, si no es que me regañó como el niño que usted le hace un llamado de atención fuerte y llora ahí mismo porque se sintió. Eso también pasa y hay que evaluar todos esos aspectos. Para el líder, y ya cierro mi conclusión, lo que usted dijo de Moshe, escogió rodearse de personas. Ahora, rodearse de personas, piensan en las congregaciones, que es tener un comité, que es hacer unas votaciones donde todos escogen una junta directiva, a veces les llaman, donde se maneja todo de una forma muy... Y ese no es escoger los que lo acompañan. Dice ahí eso es en Éxodo 19, si no estoy mal, dice, escoge, y la palabra hebrea que usa para escoger es shazá, que en hebreo es con discernimiento de ruaj. O sea, no dice escoge a tu amigo, no dice escoge al que aporta más dinero en la comunidad o en la congregación, dice escoge con discernimiento. No dice abre unas votaciones a ver toda la comunidad quién escoge, no, dice escoge, le dice a Moshe. O sea, escoge. Moisés tiene derecho de saber quién está en su línea. Exactamente. Ahora, no se puede escoger al que le diga a uno que sí a todo. Eso es muy peligroso. Por eso debe ser con discernimiento y con guía del Eterno. Ahí es donde el líder tiene que tener la conciencia de que se guía por el Ruach, por el Espíritu, y tiene discernimiento. Ahora, ¿a quién va a escoger? Varones con virtud. Y ahí va a definir qué es un varón con virtud, que tenga capacidades tanto financieras como talentos. En Timoteo también las dice, o sea, las dice en el Éxodo, y luego Pablo escribiéndole a Timoteo le dice cómo debe escoger al líder de Dios. Haciendo referencia a y lo que va a decir es eso, con capacidades, que no sean amantes del dinero, que no presten favoritismos, que no tengan este tipo de cosas, temerosos de Yahweh. Y alguien que escoja a alguien temeroso de Yahweh es porque ya es temeroso de Yahweh. Sí. Eso es fuerte, porque yo desde mi investidura puedo decir, tú eres temeroso, tú no, pero si yo no soy temeroso, ¿cómo voy a discernir eso? Hombres de verdad, o sea, de palabra. Sí. Que en Timoteo también dirá que gobiernen bien su casa, es decir, una persona que tenga claro el principio de autoridad en su casa. Si no abusa en su casa, pues no va a abusar en la congregación, o si no se deja abusar, porque si se deja abusar en la casa, también se deja abusar en la comunidad. Aunque lo que decía Oscar, el abusado tiende a convertirse en abusador. Sí, y eso le puede ocurrir a algún líder. Ahora, mire tan fuerte eso, y yo ahí les doy un consejo, es oren mucho, porque hay personas que se desesperan también, y en este tema de la escogencia, están como que yo quiero ser escogido, yo quiero trabajar, y a veces el líder y el mismo Eterno le tiene un proceso a cada persona, y para que usted pueda servir, primero tiene que desintoxicarse, y como que sacar todas las cosas que han venido de pronto en su vida. Y a veces las personas piensan que es que no se les quiere dar la oportunidad o que esto, y ahí tenemos que ser como muy sabios también. Por eso es el discernimiento, por eso es el orar. Yo pienso que es un tema de mucha conexión con el Eterno. Acá les podemos dar parámetros, versículos, hemos utilizado la palabra, hemos utilizado datos externos, hemos utilizado nuestro propio concepto, pero yo creo que el Ruach, el Espíritu del Eterno, es el que en realidad va a guiar a cada persona. Juan, que uno tiene que probar los espíritus si son de Dios. No se refiere a espiritismo, se refiere a la esencia de las personas. Hay que comprobar la esencia de las personas. Y yo no creo que uno tiene que irse demasiado lejos
para percibir cuando hay un líder abusador. Vea, un líder abusador, y más en el ámbito religioso, una parte que es clave es cuando una persona en público es una cosa y en lo privado es otra. Aquellas personas que cuando están en el espectáculo que montan y en el altar y todo eso, no todos, pero algunos sí, son hermosas personas, sonríen, son unas personas caritativas, bondadosas, pero cuando tienen que atender a una persona normal, sin rango ni nada, y la menosprecian y se creen superiores a esa persona, ese es un líder que abusa de su investidura, porque se está creyendo más que los demás. Si a usted es una persona que usted está viendo que a toda hora le están sacando dinero, ahí hay abuso. Si usted se está dando cuenta que a toda hora lo amenazan, ahí hay abuso. ¿Qué hay que hacer? Yo creo siempre que el primer paso en cualquier desaveniencia es el hablar. Yo creo siempre en el diálogo, lo creo, pero creo que también tiene un límite. Uno debe dialogar cuando se da cuenta que el diálogo es productivo. Si a una persona le molesta que le digan lo que otros ven, eso es peligroso. Es peligroso. Uno tiene que estar dispuesto a acatar sus equivocaciones. Uno tiene que estar dispuesto a reconocer. Pero por sobre todas las cosas, yo creo que la gran clave está en todas las citas que Oscar dio, que en la palabra está la solución. Oscar sacó las citas y nos las ha dado de la palabra. ¿Por qué usted no puede hacer lo mismo? O sea, usted puede estudiar la palabra, puede preguntar a otras personas. Nunca será incorrecto preguntar, nunca será incorrecto hacer oposición. Solo que hay que ver la manera en que se pregunta y la manera en que se hace oposición. Si usted siente que le están abusando un líder espiritual, hable con él si puede hacerlo. Si no puede hacerlo, ahí hay un asunto que es bien difícil de manejar, porque o a usted le toca o aceptar lo que viene o salir corriendo. Y esa es una decisión difícil de tomar. Una frase final, Oscar, de esto de la autoridad. Un versículo. Ok. Me voy para todos, tanto líderes como feligreses o creyentes. Isaías 33, 15 y 16 dice: aquel cuya vida es justa y sus palabras rectas, aquel que aborrece la transgresión y la iniquidad, aquel que sacude sus manos y las libra del soborno, tapa sus oídos contra palabras de sangre y cierra sus ojos para no mirar al mal, tal persona habitará en las alturas. Su refugio, una fortaleza entre los ricos, su alimento y bebida en provisión continua. Excelente. Isaías 33, 15 y 16. Isaías 33, 15 y 16. Hemos llegado al final de Raíces de la Fe, el estudio. Les damos gracias por suscribirse al canal. Si usted no lo ha hecho, acá abajo está el botón para que se suscriba. También hemos puesto un número de cuenta. Si usted nos quiere colaborar, no es porque nos vayamos a hacer ricos ni nada. Cada día queremos mejorar en cuestiones de equipo, en cuestiones de personas que necesitamos a nuestro lado. Si usted quiere respaldar este ministerio, esta obra que estamos haciendo de Raíces de la Fe, lo puede hacer y les vamos a agradecer muchísimo. Recuerden que hay un correo electrónico que es raicesdelafe1@gmail.com. El próximo jueves vamos a hablar en el IGTV de Instagram del libro de Éxodo, 5 minutos de la Biblia. Y el domingo recuerden que estamos en Raíces de la Fe en casa. Muchísimas gracias a todos. Los esperamos el próximo martes aquí en Raíces de la Fe del estudio. Bendiciones a todos. Recuerda, las enseñanzas de Wilson Méndez las puedes encontrar en video en el canal de YouTube Raíces de la Fe. Suscríbete hoy y para activar las notificaciones dale clic en la campana.